Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez. Ya estamos con ustedes en esta propuesta de la noche por Teleimpacto, Canal 52 en Claro, 22 en Altice y recordarlo seguirnos en el canal de Propuesta de la Noche en YouTube. Como cada viernes, Henry Ebrar estará enfocando temas económicos de mucho interés y ya al final del programa tendremos a Jorge Saade, que es nuestro analista internacional, hablando precisamente de varios temas que de una u otra manera impactan internacionalmente y de eso actualmente está lleno el mundo. Don Carlos, mi saludo habitual. Señor, encantado. Espero que usted se sienta muy bien. Igualmente usted, por favor. Allá empezando el fin de semana, vamos a descansar un poco, a compartir en familia, pero antes vamos a informarnos de qué está pasando en este país y en el mundo. Sí. Bueno, Carlos, la verdad es que uno no sabe si el caso de Sudicha Konanki pasa a otro escenario, pero lo cierto es que hasta el día de hoy las autoridades no han dado con su suerte, no han podido determinar qué ocurrió en un hecho que evidentemente despierta muchas expectativas tanto en el país como internacionalmente. Lo primero es que ya ustedes conocen que un tribunal, una corte del municipio de Higüey, provincia de la Altagracia, dictaminó mediante un recurso de habeas corpus que sometieron sus abogados que a este joven no podía retenérsele por más tiempo en el país. Obviamente el Ministerio Público no tenía ningún elemento para formular una acusación y por ende solicitar ninguna medida de coerción en su contra. Bueno, basado en eso, el tribunal dictó sentencia y apenas horas después de que se conociese esa sentencia, Joshua Steve Reed salió de República Dominicana vía Puerto Rico. ¿Qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es que las autoridades obviamente no van a cerrar el caso. Es posible que la labor de búsqueda que se estaba desarrollando de manera muy intensa comience a bajar, porque la verdad es que siguiendo patrones científicos, tanto la Armada Dominicana, la Defensa Civil y otros organismos de socorro han estado peinando toda esta costa, la costa atlántica de República Dominicana, que va desde el Hotel Ruiz hasta la playa de Macao e incluso un poco más allá, siguiendo lo que son las corrientes marinas en esa zona. Pero hasta el momento esa búsqueda no ha dado resultado. ¿Cuál es el caso, Carlos, que complica esta situación? Bueno, hay una versión del cooperante, vamos, porque no es testigo, es un cooperador del Ministerio Público, da una versión que deja muchas preguntas en el aire. ¿Qué es lo que dice? Y ya lo hemos insistido aquí, lo que dice es que un fuerte oleaje lo golpea, lo impacta mientras se encuentran en la playa. Él logra con dificultad rescatar a Koninka, a esta joven de 20 años, 22 años, la lleva hasta próximo a la orilla de la playa, a una situación que él dice que el agua le daba a la rodilla, pero después de ese episodio, de ese escenario, donde él incluso afirma que le pregunta cómo se siente, sencillamente se desaparece la joven sin dejar ningún rastro. El tema grave, complicado, Carlos, es que el Ministerio Público no cuenta, al parecer, con ningún tipo de elemento para contratar esa versión que da esta persona que la tenían como cooperadora principal en este caso. No aparece un testigo que diga sí, que avale lo que le está afirmando. Tampoco, aparentemente, de acuerdo a lo que se sabe, aparece un video donde muestre realmente ellos en la orilla de la playa y nada, del caso ya ustedes saben el resto. Lo que dicen los operadores turísticos, particularmente azonadores y dirigentes políticos que han opinado sobre el caso, es de que este evento no afecta a la afluencia turística a República Dominicana. Hay que destacar que ya viene de un mercado emisor importante como son los Estados Unidos
y es un hecho que ha causado igualmente mucha proyección internacional. Habría que ver, porque yo pienso, Carlos, que en los próximos días el Ministerio Público de alguna manera se refiere al caso, diga lo que tiene hasta ahora, si no tiene nada que lo comente, porque hay un factor que hasta cierto punto favorece a la República Dominicana y es la participación de agencias extranjeras en esta investigación. Me refiero al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, pero también a otras agencias que involucran incluso el Estado, la alcaldía del Estado donde residía esta joven, y por otra parte también está autoridades de la India que igualmente se implicaron en esta investigación. La presencia de esas agencias extranjeras de alguna manera refuerza la credibilidad en el país de lo que digan las autoridades en relación a este caso. Yo creo que eso de alguna manera juega en favor de la República Dominicana, pero entiendo que las cosas no deben dejarse a la imaginación. Algo tiene que decir el Ministerio Público en relación a este caso, la línea de investigación que siguió, cuáles son los resultados que tiene hasta ahora, cualquier cosa, lo que sea, pero la autoridad no debe permanecer en silencio durante el tiempo, sencillamente porque no se ha logrado recuperar a esta joven ni viva ni muerta. Mira, yo soy pesimista en torno a que este caso alguna vez se conozca qué ocurrió o que aparezca, ya sea esta joven, ojalá que viva, o por lo menos su cuerpo, sobre todo ya que este joven, Joshua Riley, el único que pudo verla muy próximo al momento en el que ella desapareciera, ya lo dejaran ir del país. La gran tensión que tenía este joven sobre la atención que estaba recibiendo, tanto del Ministerio Público como prácticamente de toda la opinión pública en República Dominicana y otros lugares, se dejaba sentir. Sobre todo, Manuel, porque cuando le otorgan el habeas corpus, él toma el primer avión posible y disponible hacia territorio estadounidense, muy específicamente Puerto Rico. O sea, su mentalidad era, desde que me dejen salir, voy a salir de una vez, y eso refleja el nivel de tensión que él tenía. ¿Qué nos deja este caso? Ya tú has explicado de qué trata, pero me gustaría dejar claro qué este caso nos deja. En primer lugar, la República Dominicana tiene que fortalecer su capacidad de implantar sus propias narrativas a nivel internacional. Nosotros tenemos un servicio diplomático muy amplio, un servicio diplomático que realmente está presente en muchos lugares y con personas muy capacitadas. Yo entiendo que de alguna manera tiene que mejorarse esa política internacional de medios de comunicación y de vocería hacia la opinión pública de diferentes países, porque se notó una República Dominicana apabullada ante narrativas insanas de que a este país no se puede venir, de que en este país desaparece la gente, y eso no es verdad. Eso no es verdad porque aquí desaparece la gente y muere la gente, como desaparece la gente y muere la gente en cualquier país del mundo. Pero cuando este tipo de cosas pasan y algunas personas que son enemigas de nuestro turismo quieren aprovechar la ocasión para desmeritarnos, tiene que haber una respuesta. Y como de lo que se trata es de un tema internacional, el servicio diplomático debe activarse en torno a esto. Otra cosa, y es cómo las redes sociales en nuestro país alegremente se inventan supuestos hechos que luego inciden lamentablemente en la presión de la opinión pública. Y yo aquí quiero apelar a la responsabilidad individual. Señor, usted tiene unas redes sociales, piense lo que va a decir y lo que va a escribir. Infórmese primero antes de dar su opinión de cualquier forma. O haga constar que esa es su opinión y que esos no son los hechos tal cual. Porque cuando usted dice, yo creo que pasó esto, o mira, pasó esto, o yo escuché lo otro, o me dijeron lo otro, usted crea un caos. Cuando hay 10.000 personas, 20.000 personas haciendo eso, Bueno, usted lo que cree es caos.
Y otra cosa muy importante es el debido proceso. Con este joven se aplicó el debido proceso. No había ningún elemento, ni para retenerlo en el hotel, ni para retenerlo en el país, ni para acusarlo de nada, porque un homicidio, que es la hipótesis, digamos, menos descabellada, dada la cantidad de veces que él cambió su versión de lo que había pasado ese 6 de marzo, necesita para sustentarse cuerpo, arma y motivo. Cuerpo, arma y motivo. Esa es la tríada de una acusación de homicidio y en este caso no se encontró ningún elemento. Así es. Bueno, vamos a esperar, los días por venir dirán qué ocurrió, porque la autoridad dominicana tiene que seguir esta investigación en curso. Mira, Carlos, República Dominicana está inmersa en una actividad política. Usted dice, bueno, pero ¿cómo? Hacen falta 4 años para las elecciones del 2028, pero estamos en política. Esto es parte del folclore nacional, la actividad política. Si el activismo político lo llevamos en la sangre y terminamos un proceso electoral, inmediatamente nos embarcamos en el otro. Entonces, en el día de ayer, Francisco Javier García inscribió su candidatura ante la Comisión de Arbitraje y Unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana ha desarrollado, si se quiere, una narrativa en torno al proceso interno que está llevando a cabo para identificar un candidato presidencial en octubre del año 2026. No es una primaria interna, no es un proceso de selección oficial del candidato, pero sí lo que harán es que al 2026 ya ellos tendrán un candidato identificado que posteriormente será sometido a una asamblea de delegados o a unas primarias internas, al mecanismo que acuerda la ley para oficialmente seleccionar su candidato presidencial. Es algo parecido a lo que aplicaron en el año 2020, cuando se escogió a Abel Martínez como candidato presidencial. Abel Martínez lo escogieron en 2022, sí, para presentarlo en 2024. En el 2024, claro, gracias por la corrección. Es algo similar, un proceso similar a lo que se aplicó con Abel Martínez. Pero esto ya lo anunció de manera oficial el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Habrá que ver qué dice la Junta Central Electoral en torno a este mecanismo de elección, porque la ley establece que ya oficialmente una organización política puede presentar un candidato a la presidencia tiempo antes de las elecciones, no precisamente 2 años antes. Pero habrá que ver qué decide la Junta Central Electoral en este caso. Mira, yo hago mea culpa acerca de que era de los que impulsaba la posibilidad de que se unificaran las elecciones y no hubiera elecciones de medio término, bajo el argumento de que siempre vivíamos en política. Si cuando terminaban las presidenciales ya se iban perfilando los aspirantes a legisladores y alcaldes, regidores, para los siguientes 2 años, como que nunca íbamos a parar de este proceso político. Sin embargo, yo creo que me he equivocado y que ese argumento no es correcto. La verdad es que la actividad política en República Dominicana es muy intensa. Nuestra voluntad popular se aboca a que los partidos políticos siempre estén activos, a que las maquinarias políticas siempre estén aceitadas y a que los aspirantes políticos siempre estén en movimiento. De tal manera que yo creo que, de verdad, volvamos a las elecciones de medio término. Volvamos a las elecciones de medio término. Porque están hablando de que un partido va a elegir, o varios partidos van a elegir, un candidato presidencial en el 2026. En el 2026, pero las elecciones son en 2028. Nosotros no podemos dejar ese problema, Manuel, para después de mayo de 2027. No podemos, porque
el que se va a dar a conocer. Bueno, aquí juega un papel determinante el órgano de control, que es la Junta Central Electoral. Pero que el que se va a dar a conocer, se da a conocer en 5 meses, Manuel. Cómase su cena de Navidad de diciembre de 2027 y en enero después de Reyes póngase ese político. Ah, no, desde ahora estamos haciendo... Entonces, para eso, yo de verdad recomiendo, volvamos a las elecciones de medio término. Sí. Volvamos que cada 2 años haya elecciones. En una jornada, legisladores y funcionarios municipales, y en otra jornada, presidente y vicepresidente de la República. Y así nos evitamos esto. Mira, y aunque los 3 partidos políticos están activos, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, tiene un proceso interno bastante activo con 6 o 7 aspirantes a la presidencia de la República. Ahora, de alguna manera, eso se activa más con este sí que dio la vicepresidenta de la República a su sueño de subir las escalinatas del Palacio Nacional siendo presidenta. Es decir, eso de alguna manera activa ese conflicto interno, esas aspiraciones internas. Y en el caso de Fuerza del Pueblo está inmersa en un Congreso que, bueno, no hay tiempo para referirnos a esto, pero lo que se está informando es que ahí la situación no está tan bien, hay una lucha interna bastante intensa igualmente para la selección del candidato a la Secretaría General, con el agravante de que ahora se habló desde un principio de que los candidatos a cargos directivos serían escogidos por la totalidad de las bases de esa organización política, es decir, una especie de primarias internas. ¿Pero qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que a propuesta del presidente de Fuerza del Pueblo, lo que se hará ahora es que la dirección central, los miembros de la dirección central son los que van a escoger al candidato a la presidencia y el candidato a la Secretaría General. ¿Qué implica eso? Bueno, que las bases no van a tener participación. Bastante limitado sin la participación de las bases, lo que no es un mecanismo democrático, y entonces absolutamente democrático. Tú dirás que es democrático porque son los miembros de la dirección central, pero escoger entre los propios dirigentes, escoger a un dirigente, me parece un mecanismo que a todas luces no puede mostrarse democrático. Una de dos, quien tiene la sartén por el mango no siente que tenga la simpatía total de las bases, o no hay bases. ¿Cuál de las dos? Bueno, es una pregunta interesante. Brevemente, antes de irnos a la pausa, el jueves el Senado de la República recibió en Comisión General a Milton Morrison, director del Intran. Brevemente, por razones de tiempo, hay 2 cosas que llaman la atención en esta exposición de Milton Morrison. Primero, fundamental, lo que él entiende para evitar los accidentes de tránsito de la República Dominicana, reformar la ley de tránsito, la 6317. Pero esa reforma, ¿qué implica? Aumentar el monto de las multas que se colocan por contravenciones, por violaciones a esa ley. Él se limita a eso. Y segundo, la queja de que solamente la DGC dispone de 1.700 agentes, lo que no dan abasto para atender los requerimientos y los retos en autopistas, carreteras del país. Ese segundo punto sí me parece que tiene sentido. Me parece que tiene sentido, sí. Pero se quemó en tratar de dar una explicación de por qué la DGC coloca agentes en intersecciones de tráfico donde hay un semáforo. Él ahí se volvió un poco, dijo que eso se preguntaba a él antes de ser director de la Intran, pero en definitiva como que no aterrizó, no dio una explicación convincente. Bueno, no es un técnico tampoco en el tema de transporte, quizá en... Bueno, eso es lo que llama la atención, porque ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Aquí tenemos un problema, y es que tenemos una epidemia con los accidentes de tránsito. Es decir, el número de muertos por accidentes de tránsito en República Dominicana cada año va en aumento. Y tenemos una posición a nivel internacional, óyeme, nada envidiable. Primero, segundo lugar en muerte por accidentes de tránsito. De alguna manera tenemos que frenar eso.
Bueno, él dice que hay un conjunto de factores que interviene la educación, pero también interviene el control, porque solamente nos limitamos a poner multas. Y comentar, Manuel, que no debe ser raro, no debe ser extraño ni una gran noticia que un funcionario vaya al Congreso y dé explicaciones, responda preguntas. Ese es el papel del Congreso. Ese tema debe ser algo totalmente de trámite, totalmente habitual. Así queremos ver otros ministros, otros directores, porque esa es la democracia y nuestros legisladores, bien mal que es regular, usted esté de acuerdo o no, esos son los que nos representan a nosotros, porque por ellos fue que votó la gente. Sí. Entonces, que no sea extraño ni sea tampoco la noticia del día, que un funcionario vaya al Congreso y explique lo que tenga que explicar, ya sea en una comisión o en una comisión general. Sí. Señores, vámonos con una pausa comercial. En breve estaremos con Henry Ebrard y su comentario económico. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas durante 3 sesiones del Pleno a fin de continuar la actualización del marco jurídico del país. También el órgano legislativo fue apoderado de 2 iniciativas de ley sobre el Código Penal, las cuales fueron remitidas a una comisión especial con la solicitud al Senado de la República de que se conforme una bicameral. En ese sentido, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió con la aprobación de esta importante pieza, independientemente de las posiciones que puedan tener los legisladores de las diferentes bancadas. Además, Pacheco dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de ley de alquileres, el cual es de su autoría. Por otra parte, la Cámara de Diputados, a través del Departamento de Recursos Humanos, realizó la conferencia Visión Histórica y Geopolítica de la Hispaniola con el historiador y profesor Iván Catón. Y 22 comisiones se reunieron durante la semana para estudiar diferentes iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos
vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, Henry Ebrard, como de costumbre, nos trae los viernes su acostumbrado análisis y resumen económico. Así que los dejo con Henry para esta entrega. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y especialmente los viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Los viernes tratamos de destacar un tema que quizás fue el más relevante de la semana o que pudiese tener relevancia en los próximos días. Ahí vamos a juntar dos temas: Reserva Federal de un lado y Fondo Monetario Internacional del otro lado, por las implicaciones que puede tener para la República Dominicana. Primero, el tema de la Reserva Federal, que según como uno lo quiere ver, una copa mitad vacía, una copa mitad llena. Mucha gente está destacando el hecho de que efectivamente la Reserva Federal menciona de que ha incrementado, aunque a un nivel pero muy bajo, los riesgos de recesión en los Estados Unidos. Mucha gente ha querido resaltar, destacar esto. Realmente yo creo que quisiera destacar, para que no perdamos la perspectiva y aterrizar aquí en la República Dominicana, es que para mí lo más relevante es que la Reserva Federal ha dicho dos cosas. Piensa recortar en 2 oportunidades la tasa de interés en el año 2025 y piensa hacerlo otras 2 veces en el año 2026, y esto es un alivio importante para la economía dominicana, ya que existían temores de que lo que inicialmente iba a ser una proyección de 4 recortes antes de las elecciones en los Estados Unidos, gente estaba hablando de un recorte, 0 recorte, hasta inclusive algunos drásticamente estaban hablando
de que se iba a tener que subir las tasas de interés. Nada de esto ha sucedido con el anuncio de la Reserva Federal, y que bien que así sea, porque al hecho de que la Reserva Federal haya anunciado 2 recortes para el 2025, 2 recortes para el 2026, eso quiere decir que se va a abrir en algún momento este año un espacio suficiente para que las autoridades de la Junta Monetaria y del Banco Central retomen el proceso de recorte paulatino de la tasa de interés, lo cual ayudará a reactivar la economía en un momento cuando el inicio de año ha sido más lento de lo que se preveía, especialmente por el caso del sector construcción, que cayó más de un 7% en el mes de enero. A pesar de eso, a pesar de el frenazo visible en enero-febrero, la visita del equipo técnico del Fondo Monetario Nacional creo que concluyó con bastante éxito. Si bien, de nuevo, han revisado a la baja, lo que es lógico, todo el mundo lo está haciendo a nivel mundial, las expectativas, salvo el caso de Argentina, las expectativas de crecimiento inicialmente eran 5%, 4,75% en el presupuesto, ahora hablan de un 4,5% para el 2025, pero hablan de un 5,1% para el 2026, o sea que hay la expectativa de que vamos a seguir con uno de los crecimientos más acelerados de lo que hay en la región, y eso obviamente es una señal positiva. Ahora, mucho de eso va a depender de qué pasaría con el sector de la construcción, y yo entiendo que en algún momento va a ser necesario inventarse nuevas medidas de apoyo al sector, ya que no podemos alcanzar un crecimiento de un 4,5% con los niveles actuales de crecimiento negativo del sector de la construcción. Uno, porque es el sector de mayor ponderación en la economía. Yo entiendo que debe estar alrededor no menos de un 15%, sino que además de su peso relativo directo, tiene también un peso adicional por los encadenamientos que lleva con otros sectores, como por supuesto comercio, transporte, manufactura, minería, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver en los próximos días. De hecho, es probable que antes de finalizar el mes de marzo se dé a conocer la primera revisión al marco macroeconómico plurianual que sirvió de base para confeccionar el presupuesto del 2025, dentro del cual se harán 2 alteraciones importantes favorables para la economía dominicana. Una baja muy marcada de la proyección del precio del petróleo, estaba en $81 en el presupuesto, no me sorprendería ver esas cifras ahora por debajo de $70, y en el caso de los precios del oro, que estaba en los $2,500, vamos a estar con una proyección ya cercana a los $3,000. Así que a primera vista no parecía tan simpático ver esas noticias. Cuando ya analizamos con un poquito de frialdad, lo que nos permite el encuentro de los viernes, pues vemos que finalmente tanto lo de la Reserva Federal como lo del Fondo Monetario Internacional terminaron siendo las buenas noticias para la economía dominicana en esta semana que está concluyendo en el día de hoy. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto esperamos estar con ustedes en la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su acostumbrado e interesante análisis y presentación de temas económicos. Vámonos con una pausa comercial. Ya tenemos en el estudio a Jorge Saade, con quien vamos a conversar del interesante temas internacional. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas durante 3 sesiones del Pleno a fin de continuar la actualización del marco jurídico del país. También el órgano legislativo fue apoderado de 2 iniciativas de ley sobre el Código Penal, las cuales fueron remitidas a una comisión especial con la solicitud al Senado de la República de que se conforme una bicameral. En ese sentido, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió con la aprobación de esta importante pieza, independientemente de las posiciones que puedan tener los legisladores de las diferentes bancadas. Además, Pacheco dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de ley de alquileres, el cual es de su autoría. Por otra parte, la Cámara de Diputados, a través del Departamento de Recursos Humanos, realizó la conferencia Visión Histórica y Geopolítica de la Hispaniola con el historiador y profesor Iván Catón. Y 22 comisiones se reunieron durante la semana para estudiar diferentes iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El
El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Jorge Saades, como cada viernes, está con nosotros, con Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a hablar de temas internacionales. Jorge, nuestro saludo, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los seguidores de Propuesta de la Noche. Muy buenas noches. Sí. Mira, Donald Trump habló con Vladimir Putin, una conversación de más de 2 horas, según reportó la Casa Blanca. En concreto, acuerdan un cese al fuego parcial en el conflicto Rusia-Ucrania, en la guerra Rusia-Ucrania, que se limita a la infraestructura eléctrica y infraestructura en sentido general. Ese cese al fuego no tiene vigencia en el terreno del combate que se lleva a cabo, pero posteriormente habló igualmente con Zelensky. Y ahí Zelensky estuvo de acuerdo con este cese al fuego y se han integrado equipos de Estados Unidos y de Rusia para ya ver cómo se implementa un cese al fuego ya un poco que vaya ya al terreno del combate. El tiempo juega en contra de Ucrania en esta parte. Y yo digo, por ejemplo, que las decisiones que tomó Estados Unidos de alguna manera favorecen a Putin, porque Putin está ganando terreno en el combate, es decir, está conquistando ciudades ucranianas y entonces hasta cierto punto esto favorece a Putin. Pero ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de que realmente se pueda llegar ya a un cese al fuego en este conflicto y posteriormente ya alcanzar la paz, una paz duradera? Bueno, sin duda alguna yo creo que sí va a ocurrir, pero hay que esperar muchísimo, Manuel. Hay que esperar sentado. Hay proyecciones que dicen que... Eso es lo que no puede Ucrania, esperar muchísimo. Sí, porque hay vidas, hay temas económicos pendientes y el tiempo cuesta muchísimo dinero. Sin duda alguna es la primera llamada oficial que han tenido estos dos grandes líderes. No es ningún secreto para nadie que se han comunicado paralelo, de manera extraoficial, desde antes que asumiera Trump la presidencia. Eso por una parte. En segundo lugar, lo más interesante de todo es que esto ocurre en el marco de esas negociaciones, esos anuncios que ha hecho la Unión Europea en materia de defensa, de que ha incrementado, ha generado mayor interés y mayor como conversaciones en torno a incrementar la defensa de los países europeos en torno al conflicto europeo, eso por una parte. Y tercero, lo más importante, que cuando estás cerca de llegar a un acuerdo, sobre todo a un acuerdo cese-al-fuego, tú tienes que aprovechar esos días de negociaciones previos para alcanzar la mayoría de los comodines y terrenos para presentarlo como contraparte en tu oferta. Eso sucede en los negocios y en el día a día. Para que cuando llegas al momento de cumplir el acuerdo entre ambas partes, yo tengo estos comodines para ofrecer. Eso es lo que está haciendo Rusia frente a Ucrania y los Estados Unidos. Sin duda alguna hemos visto que ha emergido en el escenario público el tema energético. Lo vimos en el tema de las tierras raras, lo hemos visto con el caso del interés de Estados Unidos de explorar y explotar este tipo de materiales en el este ucraniano, algunos acuerdos u ofertas que ha ofrecido Rusia a Estados Unidos para ponerse de su lado en torno a este conflicto con el tema
energético también, y eso es una evidencia de que el cese al fuego solamente se va a cumplir, como muy bien dijiste, en el tema energético, en ambas partes. Expectativas que nos espera un futuro, solamente estos grandes líderes lo saben, tanto Putin como Trump, a expensas de lo que va a hacer Zelensky, y sobre todo me llama muchísimo la atención lo que va a hacer Europa en torno a gastos militares. Bueno, entonces esta es la gran incógnita. ¿Cómo Europa va a reaccionar en torno a un cese al fuego que no se materialice o negociaciones que sean tan onerosas para Ucrania que Europa no nos va a permitir por el tema de que hoy es Ucrania y mañana puede ser Polonia y así sucesivamente desplazarse la amenaza hacia el oeste? ¿Qué podemos esperar de Europa? Creo que Europa ha estado rezagado en este tema en materia de defensa desde hace muchísimo tiempo. Eso ha sido un error en descansar de que la OTAN o Estados Unidos es la que se va a encargar de ese tema. Y está pagando los platos rotos por ese retardo en materia de defensa. Y lo está haciendo ahora con el tema de incremento en materia de defensa y militar. Eso por una parte. Por otra parte, el tema europeo, a pesar de que vive una especie de confederación llamada esa política llamada unitaria de la Unión Europea, es un poco torpe porque siempre va a haber divergencia y va a haber retraso en la toma de decisiones porque no es una sola decisión, no es una sola toma de decisión. Hemos visto como el caso húngaro ha presentado resistencia, posiblemente más adelante lo haga Italia y otros países que no necesariamente comparten la visión de los liberales europeos en torno al conflicto europeo. Eso por una parte. Y por último, creo que al fin y al cabo, y aunque les duela muchísimo a los europeos, ellos van a seguir las pautas de lo que marque Estados Unidos en este conflicto y en los futuros conflictos. No pueden llevarle la contraria a estas alturas del partido, de contrariar o llevar un protagonismo después de muchísimos años desde que ellos mismos se han desplegado o han retirado de esa palestra pública. Sí, bueno, siguiendo por eso, mientras se hacen esfuerzos para una paz en Ucrania, en la Franja de Gaza vuelve a deteriorarse la situación porque prácticamente ya el cese al fuego no tiene vigencia. Hubo un conflicto entre Hamas e Israel con el tema de los rehenes. La posición de Israel era que Hamas liberara la mayoría de los rehenes que todavía mantienen su poder. Eso no se produjo y eso desencadenó ataques del ejército israelí en contra de posiciones de Hamas. Y se está hablando ya de 800 muertos, es decir, en apenas días. Esto también pasa por una situación en Israel donde crecen las manifestaciones en contra de Netanyahu, gente que quiere que los rehenes vuelvan, pero también Netanyahu destituyó al jefe de un organismo de inteligencia importante en Israel. El Shin Bet. Sí, y eso incluso ha sido parte de la protesta de estas manifestaciones masivas que se han celebrado en Israel. Efectivamente, y creo que volvió otro que era ultraortodoxo a las filas de la inteligencia israelí. Sí. Sin duda alguna, cuando hay ese tipo, hay que recordar el acuerdo que suscribieron Hamas e Israel en estos cese al fuego. Es por fases. Una primera fase era una cese al fuego por un tiempo, bien, y durante esa sombrilla del cese al fuego, de detener los ataques por parte de Israel y por parte de Hamas, harían el intercambio de prisioneros para luego pasar al ingreso de ayuda social y sobre todo en materia de salud y alimentaria dentro de Gaza, la separación el repliegue de fuerzas israelíes dentro de la franja palestina. Es decir, era por fase el tema del acuerdo. Ahora bien, quizás como ocurrió en el Líbano, que suscribieron un acuerdo Israel con el Estado libanés en contra de los ataques que llevaba a cabo Israel contra unidades e intereses de Hezbollah dentro del territorio libanés. En los últimos meses ha habido también ataques de Israel, bombardeos en la zona sur. Hay que recordar que esa zona es la que más está desplegada o hay intereses de Hezbollah y chiitas
que no coincide mucho con los israelíes últimamente. Pero a pesar de que ha habido estos puntos, estas manchas en torno al acuerdo, no es para ponerle fin a ese acuerdo suscrito entre las partes, entre Israel con Hamas o entre Israel con el Líbano. ¿Qué trato de decir con esto? Que es un mecanismo de presión un poco fuera de tono, como son los bombardeos y la muerte de muchísimos inocentes, pero ha sido como una especie que busca catalizar para que Hamas de una vez por todas, para la parte israelí, entregue sus rehenes. Pero es un tema que lleva un proceso largo, Manuel y Carlos. Estamos a la espera también del cumplimiento por parte de Israel, de la entrega también de prisioneros y rehenes palestinos, la respuesta de Hamas de entregar a uno de estos muertos, y un factor que es determinante en la región y en ese acuerdo que es los Estados Unidos. Esas amenazas que ha hecho Trump contra Israel ha como que mermado, ha condicionado. ¿Contra Israel o contra Hamas? Contra Hamas, disculpa, contra Hamas, de que arderá o llevará a un infierno esa región. Entonces, ese tipo de medidas mancha el proceso, pero yo creo que al fin y al cabo se va a cumplir las diferentes fases, pero no la última, que era la reconstrucción de Gaza. Eso sin duda alguna no va a pasar. Mira, dime si mi hipótesis puede tener sentido o no. Yo creo que tanto a Netanyahu como al liderazgo de Hamas no les conviene la paz, porque la paz saca a ambos del espectro político de los territorios que controlan. Esa es mi hipótesis. Yo creo que un Israel que haga la paz en Gaza ya no necesitaría a Netanyahu, y un Hamas que lleve a cabo un proceso de paz sería absorbido básicamente por la autoridad palestina. ¿Qué tú opinas? Muy buena posición. Me gusta muchísimo, coinciden contigo con con esa manera de intereses detrás del conflicto. Sí. Bien, y ojo, no es solamente tú aquí en Occidente, en este hemisferio. Muchísimos cruzando el océano, Carlos, piensa así como tú, de esa necesidad de continuar con el conflicto. Yo lo que pienso es que hay intereses nacionales, razón de Estado, de parte de Israel, que independientemente del gobierno que haya, ya sea uno de Netanyahu, uno ultraortodoxo, unos liberales, unos socialistas, unos antiimperialistas o hasta unos pro-palestinos, dentro de Israel siempre va a imperar el tema de la existencia del Estado de Israel para los israelíes, independientemente de quién esté en el gobierno, porque es algo innato del Estado israelí, de que permanezca y no vaya a ceder por uno palestino. Quizás haya una especie de matices o diferencias de que, bueno, podemos respetar el acuerdo de dos estados, bien, pero la eliminación del Estado israelí por uno que no sea Netanyahu, un antagónico de Netanyahu en Israel nunca va a pasar, eso sin duda alguna. Con el caso de Hamas, bien, coincido contigo, válido, muy buena tu observación. Un tema muy delicado es también las divergencias dentro de las ramas palestinas entre la Autoridad Nacional Palestina, liderado por Abbas, heredero de Yasser Arafat, de la OLP, nacionalista, frente a los islamistas, los hermanos musulmanes de Hamas. No necesariamente se le llama muy bien, a pesar de las repetidas oportunidades que ha habido de unirse frente a la causa palestina. Creo que eso lo saben muy bien los Estados Unidos y lo sabe muy bien Israel, de que en repetidas oportunidades han demarcado y han enfatizado de que Hamas primero no va a existir y mucho menos va a gobernar Gaza. Ha habido una importantísima relación que ha sido Egipto, un papel fundamental en este tipo de acuerdos y sobre todo lo que ha pasado últimamente, de que a Egipto tampoco le importa no le da mucho la atención de que los hermanos musulmanes, Hamas, gobierne Gaza, porque él simpatiza muchísimo más con la Autoridad Nacional Palestina, que son un poco más moderados, Carlos, bien, apoyan la solución de los estados. ¿Y en el caso de Qatar? En el caso de Qatar, muy buena pregunta, son pro hermanos musulmanes, que coinciden más con la visión de Hamas. Hay que, mira, si me orientes es difícil explicarlo, imagínate expresarlo. Hay una rama que se llama los hermanos musulmanes, que son los que lideran Qatar, que están en Hamas, que son los que están en Siria, y que son también la parte de Erdogan. Ya me perdí. ¿Ok? Pero el
caso egipcio, anteriormente, ¿se acuerdan del expresidente, el antecesor de Al-Sisi? Era de hermanos musulmanes. O sea, la influencia que tienen los hermanos musulmanes en Egipto es muy importante. Aparece un Sisi... Quienes sustituyeron a Mubarak en Egipto fueron los hermanos musulmanes, a quienes el general Al-Sisi les dio un golpe de Estado. Efectivamente. Entonces Al-Sisi representa esa visión anti-hermanos musulmanes que coincide con la de Arabia Saudita y otros países del Golfo. Pero lo que es un poco complejo, por eso que a veces se cometen muchos errores en materia de negociación por parte de Occidente, porque no conocen a profundidad este tema. Como Estados Unidos siempre ha querido construir la casa desde el techo, que es muy difícil, y sale temas como construir una ribera occidental turística en Gaza, Manuel. Bueno, es una lástima. Fíjate que si Medio Oriente, si comprendes Medio Oriente, te lo explicaron mal. Sí, es una lástima que no tengamos tiempo para hablar de una especie de match que hay entre la Casa Blanca y la justicia en los Estados Unidos, porque hay jueces que están jugando su papel de contrapeso realmente a las decisiones que toma Trump, que son cuestionables y sobre las cuales han sido apoderadas recursos. Pero yo creo que el viernes que viene podemos hablar de ese tema que es bastante relevante y se va a mantener en el marco de la democracia de Estados Unidos. Es decir, cómo hay cortes que han enfrentado decisiones de Donald Trump de manera provisional, pero al fin y al cabo la están enfrentando. Muchísimas gracias, Jorge Saade, por sus interesantes y bien ilustrados comentarios sobre el tema internacional. Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos muchísimo su sintonía con esta propuesta de la noche. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Solo nos resta desearles un buen fin de semana, ¿verdad? Y muy buenas noches.